Tras 8 años quedan libres de culpa. Ese es el título que le hemos puesto a la plática de hoy con Giulio Talamonti. Bienvenido, Talamonti, aquí con Alejandra Mena. Te damos la más cordial bienvenida, como siempre, a esta tu casa. Muchísimas gracias, Andri y Alejandra, Bienvenido. televidentes de Todo Noticias. Es realmente, como siempre, un honor y un placer estar acá. Y hoy vamos a analizar, fíjense ustedes, algo que sucedió en el 2009 y que supuestamente se había resuelto en el 2010. Primero, 10 de mayo del año 2009, asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Después de una investigación bastante express para los estándares guatemaltecos, el 10 de enero del año 2010, la conferencia de prensa del comisionado Carlos Castresana en aquel momento, anunciando que el caso estaba resuelto y prácticamente, solo para que el guatemalteco esté en contexto, el único culpable aparentemente era, fuera de los autores materiales que se tenían, el propio Rodrigo Rosenberg, que había hecho todo para ordenar supuestamente su muerte, pero habían autores intelectuales, los primos de Rodrigo Rosenberg, supuestamente los hermanos Valdés Pais. Pero después de 8 años que este caso ha durado, durante los cuales 3 años ellos estuvieron privados de libertad, 4 años con custodia policial y arraigados todavía, y un daño tremendo para ellos en lo personal y para su familia, ¡oh, sorpresa! Resulta que el primer caso resuelto, entonces, en todo caso, por CICIG en aquel momento, se cayó. O sea que CICIG no ha resuelto ningún solo caso en Guatemala, porque este era el primero, el caso de los hermanos Valdés Pais, o caso Rosenberg, como le queramos llamar, era el primero que resolvía supuestamente CICIG, pero ayer se cae porque el juez Moto ha dicho que no. Sí, lo clausuró, pero hoy vamos a hacer un análisis realmente bastante serio, por favor, porque estos temas son muy serios y vamos a escuchar inclusive opinión de un abogado, un profesional del derecho que está pues bien inmerso dentro de este caso, pero además hay una parte tremenda que los guatemaltecos no debemos olvidar. También hay un testigo que en su lecho de muerte declaró que él le obligaron a falsear información sin conocer a estas personas. Pero si quieren, Andri y Alejandra, para empezar a analizar esto, ¿qué tal si los compañeros de producción nos pueden preparar precisamente este video y este audio en el cual el abogado, si no estoy mal, César Calderón, pues tenemos unas palabras y declaraciones muy importantes sobre este caso? Aquí tenemos primero, vamos a poner las declaraciones del juez. Me parece bien, de los hermanos Valdés Pais. De los hermanos Valdés Pais, en torno a lo que el juez dijo para cerrar el caso. Perfecto, me parece bien. Veamos. Satisfecho por la resolución. Finalmente hay algo que se vea, que sea cierto y no como lo que nos han querido vender estas personas, que la luna es de queso y que lo podemos probar, ¿verdad? Parecen anuncios de televisión lo que están poniendo aquí en las audiencias. De veras que estoy muy contento, muy satisfecho y pues nada más que agradecerle a nuestro Señor Padre, a toda mi familia, que toda la vida nos apoyó. El Divino Niño Jesús ha hecho nuevamente su milagro. Bien, estas han sido las palabras de José Valdés Pais luego de que el juez pues diera ya la resolución definitiva de este caso. Giulio Talamonti, me parece, tenemos una llamada importante. Interesante, escuchémosla entonces, ¿verdad? Porque aquí sí vamos a escuchar ahora en directo al abogado César Calderón. Hay detalles que tenemos que conocer y que creo que nuestros televidentes en Todo Noticias deben de conocer. Por favor, abogado César Calderón, usted está en la línea telefónica. Andri Carías, Alejandra Mena y Giulio Talamonti, en este orden que estamos en la mesa, estamos con usted, pero Talamonti le va a hacer las preguntas correspondientes esta tarde. Bienvenido, licenciado, gracias por atender la llamada. Talamonti. Muchísimas gracias, licenciado y abogado César Calderón, qué gusto saludarlo acá en Todo Noticias. Quisiéramos, por favor, que muy brevemente nos pudiera explicar cómo se explica precisamente el guatemalteco que después de 8 años ahora resulte que este proceso, quienes se consideraban los autores intelectuales, oh, sorpresa, se cae el caso de esta manera, clausurándolo. Sí, ha sido una grata resolución. Realmente ya quedan muy pocos jueces en Guatemala que se animen a llevarle la contraria a la CICIG y al Ministerio Público, que sean independientes y que sean objetivos para determinar que un caso está montado sobre hechos inciertos, que un caso está montado sobre cosas que son totalmente contradictorias, que utilizaron colaboradores eficaces que más tarde se arrepintieron y que aclararon la situación. Entonces yo creo que 8 años fue demasiado tiempo, pero gracias a Dios y por fin se hizo justicia en el caso de los hermanos Valdés Pais.
Muy bien, entonces, estimado abogado César Calderón, aquí yo quisiera, por favor, hay una situación que es bien interesante. Andri, Alejandra, televidentes de Todo Noticias. Abogado César Calderón, ¿quién es Paz Mejía? Paz Mejía es la persona que más o menos podríamos decir dirigió al grupo de sicarios, a los autores materiales. Hay un Luis Paz Mejía, es el colaborador eficaz que se enfermó y que mucho tiempo antes de enfermar quiso declarar, estuvo pidiendo declarar y la CICIG se opuso y tardaron un año para que declarara, hasta que un día en un amparo la Corte de Constitucionalidad ordenó que en 24 horas el juez escuchara a esta persona. Sin embargo, cuando llegamos al hospital, que estaba hospitalizado, ya el hombre ya casi no tenía fuerza. Ahora, abogado César Calderón, yo quisiera, por favor, junto a Andri y Alejandra, que le explicara a los televidentes de Todo Noticias qué es lo que en el hecho de su muerte, porque estaba enfermo de SIDA al final de cuentas para el año 2013, este señor Paz Mejía, que sí fue uno de los que participó en el grupo de sicarios, declaró, confesó, y que realmente yo creo que es parte de lo que está justificando esta decisión del juez Moto. Lo que realmente ocurrió ahí es que ya no tenía fuerza, entonces lo único que hizo fue utilizar su mano derecha y señalar. Pero la pregunta fue, ¿quién fue el que le dijo que mintiera en relación a los hermanos Valdés Páez? Y con su mano derecha y su dedo índice señaló a un miembro de la CICIG. Eso es lo más importante. El juez de ese momento pudo apreciar ese acto porque lo señaló y lo reconoció en la propia audiencia. Esto es dramático, abogado César Calderón, porque entonces, ¿será que lo que estamos hablando de alguna manera es el hecho de que se están falseando o creando testigos a placer y a discreción? ¿Es esto lo que quiso decir este señor Paz Mejía? Por supuesto, y no fue el único. Lo que pasa es que de manera judicial, este señor sí tuvo una audiencia ordenada por la Corte de Constitucionalidad, porque como no le cumplieron todos los ofrecimientos, se arrepintió y dijo que iba a decir la verdad. Y dentro de las cosas que pudo entendérsele fue que él no había conocido a los hermanos Valdés Páez y que en un papel los miembros de la CICIG le habían puesto lo que él tenía que decir en contra de los hermanos Valdés Páez. Licenciado César Calderón, Andri Carías le saluda. Me sorprende mucho gusto, licenciado. Me sorprende esta declaración en donde Paz Mejía dice que en un papel personeros de la CICIG le escribieron lo que él tenía que decir. Esto me hace pensar una cosa, licenciado César Calderón, ¿la CICIG estaría pagando con algún favor o económicamente o presionando a algunos presos, en este caso puntual de Paz Mejía, para que declararan en algunos casos como el caso de Valdés Páez? Mire, ellos recibieron varios ofrecimientos, lo cual es permitido dentro de la ley específica del crimen organizado. Les pueden ofrecer dinero, les pueden ofrecer llevarlos a otro país, les pueden ofrecer una manutención, les pueden ofrecer cambiar de identidad, todo eso es permitido. El asunto está que a ellos no les cumplieron. Y lo que yo le acabo de mencionar también lo repite Jesús Memín, que era el líder de los sicarios. También lo repite. Lo que pasa es que él no lo hace judicialmente, no lo hace ante juez, sino que él lo hace en una entrevista de periódico, y en una entrevista periodística él dice, yo lo que dije fue porque me lo pusieron en un papel. Licenciado, entonces también se retracta. Sí, licenciado, solo déjeme entender esa situación, por favor. O sea, usted dice que esto es permitido según la ley, ¿no? Es permitido ofrecerles dádivas, incluso cambio de país, cambio de identidad. Es permitido, pero ¿es permitido ofrecer alguna dádiva a cambio de que digan la verdad, o se puede falsear la verdad, o se compra ahí una declaración que es falsa? No, mire, como funciona en otros países, especialmente donde dio origen en el derecho anglosajón, lo que les hacen es, por eso se le llama el arrepentido. El arrepentido es porque empieza a contar cosas reales, cosas ciertas. Pero en Guatemala esa figura se ha utilizado para que mientan, y entonces eso se desconfigura del cuerpo legal. Eso ya no es correcto. Se les da todas esas dádivas, por eso se llama derecho premial. Se les premia por decir la verdad. Ahora, estimado abogado César Calderón, esto realmente viene a ser dramático, porque estábamos diciendo acá en el piso, tanto con Andri, con Alejandra, y compartiendo y orientando a los televidentes de Todo Noticias. Quiere decir, en su criterio, ¿usted qué piensa? Este primer caso, entonces, en teoría resuelto por aquel primer comisionado de CICIG, en su momento, Carlos Castresana, en el español, al día de hoy se ha caído y resulta entonces que no tenemos ningún resultado de ese caso,
¿O es más dramático y podemos afirmar que en Guatemala se sigue entonces, como bien decía Andri Carías, creando y sustentando los casos en la parte más débil de la prueba, que es la prueba testimonial que puede ser cambiada? Porque recordemos que en otro caso paradigmático, sí, el caso de Gerardi, montón, ¿no? 27 veces el testigo Chanak Sontay cambió su declaración. Claro. ¿Qué piensa usted, licenciado abogado Calderón? César Calderón. Totalmente. Este es un vicio que se ha venido repitiendo. Y le voy a mencionar al mando de la CICIG cuáles casos se han caído y fueron todos basados en colaborador eficaz. El primero es Pavón. En buena medida se ha caído Pavón. El caso Musa, ese caso no es como dicen que fue. En ese nunca se supo la verdad y también sigue pendiente de averiguar la verdad porque nunca se llegó a su final. El caso Rosenberg, del cual le estamos hablando, y el caso de María del Rosario Melgar, que también se cayó y que también lo instauró Castresana y los demás colombianos que estaban ahí, y que hoy día ha obtenido 3 sentencias absolutorias. Y los jueces han determinado que los colaboradores eficaces mintieron, que ni siquiera la conocían, ni siquiera en fotografía la habían visto, y dijeron que ella era amante de una persona en El Salvador y jamás ella estuvo en El Salvador. Entonces, los casos son repetidos. Licenciado Calderón, buenas tardes. Alejandra le saluda, mucho gusto. En relación al caso Rosenberg y a las situaciones que se presentaron, ¿en algún momento se obtuvo la postura oficial de si sigue en esta situación? No, fíjese que sí, pero en cuanto a una parte nada más. Usted recordará que la CICIG y el Ministerio Público allanaron a los cafetaleros, a los que tienen a esta asociación de café, Anacafé. Entraron, les quitaron las computadoras, les hicieron perder millones de quetzales, y en el caso de ellos viajaron a las Naciones Unidas y se quejaron en las Naciones Unidas porque no tenían ninguna responsabilidad. Al cabo de más de un año, se determinó que los cafetaleros no tenían ninguna responsabilidad en el caso Rosenberg. Y entonces el comisionado de esa época sí envió una carta de disculpas a los cafetaleros, y esa carta ha salido pública. Entonces en ese caso se retractaron y reconocieron que persiguieron a los cafetaleros sin tener ninguna participación en la muerte de Rodrigo Rosenberg. Nos despedimos. Licenciado César Calderón, la última pregunta mía y luego viene Talamonti para hacerle una pregunta final. En este caso, mi pregunta es, ¿la CICIG ha resuelto algún caso en Guatemala? Y aunado a esa pregunta, ¿habrá algún otro caso como La Línea, pudiéramos decir un caso emblemático o qué sé yo, cualquier otro caso en donde pudiera estar viciado el caso con declaraciones como esta de Paz Mejía? Yo creo que tal vez han obtenido 1 o 2 sentencias, realmente no lo recuerdo. En casos donde yo he estado no hay, pero sí puede haber 1 o 2, yo mentiría si dijera eso. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría demasiado, ya que hablan de La Línea, fíjese que los periodistas solamente llegan cuando habla el Ministerio Público, cuando hace la presentación el Ministerio Público. Gracias, licenciado Calderón. Licenciado César Calderón, usted sabe, en cuestiones de tiempo acá en televisión, el tiempo es precisamente eso, muy corto. Queremos primero agradecerle por darnos esta información a todos los televidentes de Todo Noticias y por supuesto seguiremos en contacto y muchas gracias por aclararnos todas estas dudas. Para servirles, buenas noches. Bueno, vamos entonces a presentar el siguiente video para que usted siga teniendo más amplitud de detalles en torno a este caso Valdés Páez. Sí. Eso fue lo que yo pude escuchar dentro del auto. Y él le dijo que lo tenía que decir. La otra figurita, una postura, ¿no? Precisamente este es el video al que se refería el licenciado Calderón. A continuación, Julio Talamonti nos lo explicará, por supuesto, para tener más detalles acerca de esto. Esto es lo que creo yo que es muy importante de comentar. Andri, Alejandra, televidentes, en este video que acabamos de ver allí, esta persona, ahora ustedes pueden ver, estimados televidentes, este señor que está en la silla de ruedas es Paz Mejía,
uno de los sicarios, y eso sí está comprobado, demostrado, inclusive confesado por él, que participó en 2 o 3 vehículos que le dieron muerte al abogado Rodrigo Rosenberg. Sin embargo, conforme el caso fue avanzando, resulta que él tenía una enfermedad SIDA, y aquí en un determinado momento, lo que estamos viendo ahora en pantalla, es cuando ya en su lecho de muerte, él quiere expresar algo, y se le da ese derecho, y resulta que dentro de las distintas preguntas va saliendo la situación de que él dice que él no conoció nunca a los hermanos Valdés Pais, él no sabe quiénes son, pero que sí quería antes de morir decir que él había hecho eso, porque señaló al fiscal en este caso, aquí como podemos verlo cuando él hace un ademán diciendo, él es el que me dijo que dijera esto, es decir, que los hermanos Valdés Pais habían sido los autores intelectuales de este crimen. Bien. Eso es lo que declaró Paz Mejía. Bien, estos hermanos pues pasaron 3 años privados de su libertad, los otros 5 años bajo arresto domiciliario. ¿Qué resarcimiento se les puede dar? El estar en un juicio implica gastos, sabemos, es sumamente desgastante. Se imagina usted, fueron 8 años. Obviamente esto tiene que tener algún resarcimiento. ¿Cómo ahora el Estado de Guatemala puede venir y pagarles a los hermanos Valdés Pais los 3 años que estuvieron pues detenidos, privados de su libertad, más los 5 años que estuvieron en arresto domiciliario, obviamente, privados de libertad también, porque estaban bajo un juicio? Ahora, ¿cómo se puede resarcir esta situación? Creo, Andy, Alejandra, y con esto sería a manera de conclusión también por el tiempo, ¿verdad? Acá en televisión, lo siguiente. Número 1, el daño está hecho, y el resarcimiento en sí ya no se va a poder dar, porque después de 8 años, imagínense usted, guatemalteco, de estar privado de libertad, de que su nombre haya sido vilipendiado y manchado, ya eso realmente es un daño demasiado grande para ellos, para su familia, para todo el entorno, hasta para sus empresas. Sin embargo, el camino legal que queda aquí, de alguna manera, para los hermanos Valdés Pais será demandar al Estado de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente vamos a ser nuevamente condenados a pagarles un resarcimiento económico. Pero más que eso, creo que lo que hay que destacar el día de hoy sí como ya gran conclusión, es que la justicia debe ser justa. No importa de dónde venga ni cómo se obtenga, pero debe de ser justa. Es decir, no podemos seguir permitiendo que se manipule cualquier parte de la prueba. Y lo que hoy hemos visto acá con la resolución tomada ayer por el juez Moto, porque él había sido apercibido por una sala de apelaciones para que de alguna manera dijera, bueno, o abre a juicio o lo clausura. Y ayer lo cerró, lo clausuró porque dijo, no hay indicios para esta gente vaya a juicio. Eso es dramático. ¿Pueden ahora los hermanos Valdés Pais hacer algo, actuar algo y recuperar este tiempo que se ha perdido? Lamentablemente creo que no, la actuación será únicamente en los tribunales internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el daño realmente ya es muy grande, pero sobre todo el daño que se hace es a la credibilidad en el sistema de justicia. Andy, Alejandra, muchas gracias, Julio Talamonti, por habernos acompañado esta tarde aquí con Alejandra Mena. Te despedimos, te agradecemos porque siempre pues, nos acompañas con temas de actualidad, y este caso Valdés Pais se resuelve ayer y hoy lo estás abordando.